Imagínate esto, un carpintero de un pueblo sin nombre, sin ejército, sin dinero, sin poder político, sin universidad, sin redes sociales, y ese hombre cambió la civilización entera. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo alguien así termina siendo la figura más influyente de los últimos 2000 años? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Pero ojo, antes de que sigas viendo, quiero dejarte algo claro. En este video no voy a intentar convencerte de que Jesús es Dios, ni de que no lo es. Esa es una decisión tuya, personal. Lo que sí voy a hacer es algo que muy poca gente hace. Mirarlo como un ser humano real, que vivió en un mundo real, con problemas reales. Un mundo de opresión, hambre, injusticia y miedo. Porque cuando ves su historia desde ahí, lo que dijo y lo que hizo te golpea diferente. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Hasta sus enemigos hablaban de él. Flavio Josefo, historiador judío que no era cristiano, lo menciona. Tácito, historiador romano que lo despreciaba, también lo menciona. En otras palabras, nadie discute que Jesús existió. Eso ya está resuelto. Lo que vamos a explorar hoy es quién era, qué dijo y por qué todavía incomoda. ¿Listo? Porque esto se pone bueno. Para entender a Jesús, primero necesitas entender el mundo en el que nació. Y ese mundo era un polvorín. Israel llevaba siglos siendo conquistado por unos y por otros. Asirios, babilonios, griegos. Y ahora, Roma. La Roma pagana. La Roma brutal. El pueblo judío tenía una esperanza, el Mesías. Pero ¿cómo lo imaginaban? Como un rey guerrero, un hombre poderoso, descendiente del rey David, que llegara con espada, expulsara a los romanos y restaurara el reino de Israel. Alguien que resolviera el problema de manera contundente. Por eso, cuando empezaban a aparecer figuras que se proclamaban Mesías, Roma los cazaba y los crucificaba, porque eran una amenaza política. Uno de esos fue Judas el Galileo, que intentó una insurrección y fue aplastado. En ese clima de terror, esperanza y desesperación, nace Jesús. No en un palacio, no en Jerusalén, la ciudad sagrada, nace en Belén, en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿Te das cuenta del contraste? El mundo soñaba con un rey con corona de oro, y llegó un niño entre animales. Desde el primer día, Jesús desafió las expectativas de todos. Crece en Nazaret, trabaja como carpintero, un artesano de clase baja, y vive en completo anonimato durante 30 años. 30 años. Hasta que un día se levanta, va al río Jordán, donde Juan el Bautista está predicando, y se bautiza. Y ahí comienza todo. Antes de seguir, si este video te está pareciendo interesante, suscríbete. Me ayuda un montón y así no te pierdes lo que viene, porque lo mejor está por comenzar. Después del bautismo, Jesús se va 40 días al desierto, solo, sin comer, a ordenarse por dentro antes de lo que venía. ¿Tú has tenido momentos así? Momentos donde antes de enfrentar algo enorme, necesitabas silencio. Necesitabas aclararte la cabeza. Eso fue el desierto para Jesús. Y cuando vuelve, empieza a hacer algo radical. Sale a los pueblos, se junta con la gente de abajo, los marginados, los despreciados,
y empieza a decir cosas que nadie decía. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Amén a sus enemigos. Espera, ¿amar a mis enemigos? ¿En serio? Jesús lo dice clarísimo. Si solo amas a quien te ama, eso no tiene ningún mérito. Eso lo hace cualquiera. El verdadero amor es el que no pide nada a cambio, el que no lleva la cuenta. ¿Es difícil? Claro que sí. De hecho, es lo más difícil que existe. Pero Jesús dice que precisamente por eso es lo más importante. Sin eso, el mundo se vuelve aún más salvaje. Y luego viene algo que a mí me parece una de las ideas más revolucionarias de la historia. Un legista le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Era una pregunta trampa. En ese tiempo, prójimo significaba alguien de tu propio pueblo, de tu misma cultura, de tu mismo bando. El de enfrente no contaba. Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Un hombre herido en el camino. Pasan un sacerdote y un levita, personas religiosas, buenas gentes, y se hacen a un lado. Pero llega un samaritano, y los samaritanos eran los enemigos religiosos de los judíos. Y ese samaritano se detiene, lo cura, lo lleva a una posada y paga de su bolsillo. ¿Quién fue el prójimo? El enemigo. Jesús voltea la pregunta entera. No es ¿quién merece mi ayuda?, sino ¿soy yo capaz de ayudar a quien lo necesita, sea quien sea? Eso sigue siendo radical hoy. En un mundo donde nos encerramos en burbujas, donde justificamos el desprecio por quien piensa diferente. Esta idea incomoda igual que hace 2000 años. Y Jesús no solo predicaba, actuaba. Se juntaba con publicanos, los recaudadores de impuestos, considerados traidores, con prostitutas, con leprosos, con todos los que la sociedad había descartado. Y cuando los fariseos, los líderes religiosos de la época, lo critican por esto, Jesús les cuenta la parábola del hijo pródigo. ¿La conoces? El hijo que se va, lo derrocha todo, vuelve en ruinas, y el padre corre a abrazarlo. Y el hermano mayor, el que siempre hizo todo bien, se enoja. ¿Cómo es posible que festejen al que fracasó? Jesús les estaba hablando a ellos directamente. Les estaba diciendo, ustedes son el hermano mayor. Creen merecer más porque cumplieron las reglas. Pero el amor verdadero no lleva cuentas. La gracia no se gana, se recibe. ¿A cuántos de nosotros nos suena eso? Llegamos al momento más intenso. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, no en un caballo de guerra, y la gente lo aclama. Pero en lugar de ir al palacio o al cuartel, va al templo, y lo que encuentra ahí lo indigna. El templo, el lugar más sagrado del judaísmo, se había convertido en un mercado, un negocio. Cambistas y vendedores cobrando a los peregrinos que venían a orar. Jesús voltea las mesas, las expulsa y dice, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso fue la sentencia de muerte. Las autoridades religiosas ya no podían tolerarlo. Jesús no encajaba en su idea del Mesías. Era demasiado peligroso, demasiado popular y demasiado incómodo. Lo arrestaron de noche. Gracias a Judas, uno de sus propios discípulos, que lo entregó a cambio de dinero. Y Pedro, su discípulo más cercano, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, tal como Jesús había predicho.
Lo llevaron ante Pilato, y Pilato, que sabía perfectamente que Jesús no había hecho nada ilegal, cedió a la presión. Tenía miedo de perder su cargo y lo entregó para ser crucificado. Lo azotaron, lo coronaron con espinas burlándose, lo obligaron a cargar su propia cruz. Y en el camino, un hombre llamado Simón de Cirene tuvo que ayudarlo a cargarla. ¿Te fijas en ese detalle? Jesús necesitó ayuda. No fue autosuficiente hasta el final. Y eso nos dice algo sobre nosotros. Nadie carga su cruz solo. Lo crucificaron entre dos ladrones. Y en ese momento, clavado en una cruz, abandonado por casi todos, muriendo, Jesús dice algo que desafía toda lógica humana. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdonar a los que te están matando. Eso es lo que el filósofo Derrida llamaría el perdón verdadero, el que se da sobre lo imperdonable. Porque si solo perdonamos lo fácil, ¿qué mérito tiene? El perdón real es el que cuesta todo. Y justo en ese momento, el Evangelio cuenta algo simbólico. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El velo que separaba a Dios del pueblo. Como si dijera, ya no hay barreras, el acceso es libre. Uno de los ladrones crucificados a su lado le pide, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de una larga penitencia, hoy. Esa es la imagen más poderosa del Evangelio para mí. Un hombre que lo arruinó todo al final de su vida, sin poder compensar nada, sin poder cambiar su historia, y la puerta no se cierra. Mientras haya vida, hay camino de vuelta. Jesús murió en la cruz, y 3 días después, sus seguidores dijeron haberlo visto vivo. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte. Un carpintero de un pueblo sin nombre, sin ejército ni poder, que vivió apenas 3 años en el ojo público, que fue ejecutado como criminal por el estado más poderoso del mundo de su época, y 300 años después, ese mismo imperio que lo crucificó adoptó su religión. ¿Cómo se explica eso? Quizás porque lo que dijo era demasiado verdadero para ser ignorado. Amar al prójimo sin importar quién sea. Perdonar lo imperdonable. No acumular para ti cuando otros no tienen nada. Levantarte cuando caes. Y no juzgar al otro sin antes mirar lo que hay dentro de ti. Nada de eso ha dejado de ser urgente. En un mundo que grita, yo primero, recuperar esa ética de amor radical no es una idea religiosa. Es una necesidad humana. ¿Qué pensaría este Jesús de nuestro mundo de hoy? ¿Y qué diría de quienes dicen hablar en su nombre? Cada uno responde eso a su manera. Pero una cosa es segura. 2000 años después, este carpintero galileo sigue incomodando, sigue inspirando y sigue poniendo preguntas sobre la mesa que no tienen respuesta fácil. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cómo lees tú la vida de Jesús? Como hecho histórico, como símbolo, como fe o como todo eso junto. ¿Cuál de sus enseñanzas te parece más difícil de aplicar hoy? ¿Y cuál crees que más nos hace falta? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encanta leerlos a todos, y los mejores los respondo personalmente. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que también lo necesite leer. Hasta el próximo.